para aplicarlo a nosotros mismos. No nos gusta decir, no, mirá, sé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En realidad tratamos de aplicarlo a terceras personas. Mirá, este de aquellos que... Y generalmente no con buenas connotaciones. Vamos a ver, les pido, ayúdenme así, rapidito, en un minuto, a pensar en algunas personas a las cuales le caería este dicho. Pero para evitar inconvenientes, vamos a pensar en unos personajes bíblicos a los que les cabría la aplicación de este versículo. Vamos a otra época, no vengamos a la época contemporánea. Ustedes piensen en la Biblia, ustedes pueden conocer de la palabra del Señor, bueno, ¿a quién le podría caber este dicho? A los fariseos, bueno, primero el mismo Jesús les dijo, ustedes dicen esto pero hacen otra cosa. Lo que más fácil nos sale, los fariseos. Pero bueno, hay algunos más que podrían ser, ¿no? Quizás podríamos mencionar los malos sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento, que ellos anunciaban y hacían cosas y después hacían cualquier otra. Podríamos hablar de aquellos que en las cartas apostólicas se mencionan como los falsos maestros, que había en la iglesia de la primera época, que también enseñaban cosas pero después hacían cualquier otra cosa. Bueno, podríamos decir que todos son personajes que no gozan de muy buena reputación. Por eso se le aplica este dicho, ellos son de los que dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ahora bien, ¿qué pensarían si yo les digo que encontré una situación en que la que podríamos aplicar este refrán al Señor Jesús? ¿Será posible? ¿O será imposible? Digo, ¿cómo el Señor Jesús está diciendo, hagan tal cosa, pero él hace otra distinta? Siempre decimos que la palabra del Señor y lo que Dios nos pide y lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos manda, siempre está avalado por lo que Dios ha hecho previamente, ¿no? Ahora encontré una situación en la que Jesús dijo una cosa e hizo otra. Pero bueno, antes de discutirlo vamos a leer un pasaje. El pasaje es Marcos 9:29. Si quieren abrir sus Biblias allí, en este texto y en los de alrededor vamos a estar meditando. ¿Así? 9:29. El siguiente versículo está allí en la pantalla, pero abran su Biblia porque vamos a leer otros del contexto. En Marcos 9:29 Jesús les dijo, está hablando con sus discípulos, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Como lo traduce la Nueva Versión Internacional, esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración. Porque a eso se estaba refiriendo, a un demonio que Jesús había expulsado, ¿no? Este género, esta clase de demonios, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Sabemos bien lo que es la oración, pero bueno, no obstante, voy a decir algunas cosas acerca de ella. La oración, nosotros decimos que oramos, vamos a orar. La oración es la manera directa y sencilla que tenemos como seres humanos de comunicarnos y dialogar con Dios. Es hablar con Dios, expresarle nuestros pensamientos, nuestras gratitudes, nuestras peticiones, pero todo eso expresados en un ambiente de comunión y de adoración. Me voy explicando, ¿no?, acerca de lo que es la oración. Debemos detenernos a charlar con Dios para conocerle, para gozarnos de su presencia, de su persona. De nada sirve recitar una oración por obligación o por costumbre o por una presunta conveniencia. Para el creyente, para el Hijo de Dios, es un privilegio y una bendición contar con la herramienta de la oración. En comunión, en adoración, en diálogo con Dios,
inquietud. Y el ayuno está relacionado con una necesidad de comunión profunda e intensa, ¿no? La Biblia nos manda que oremos, nos indica que es bueno que oremos. Y respecto del ayuno, nos dice, bueno, si alguien está tan en comunión con el Señor o quizás tan atribulado por alguna situación que ni siquiera aparte un tiempo para alimentarse, bueno, hágalo porque está en una comunión especial con el Señor. Por eso debemos entender en base a este concepto de oración, de lo que es la oración, las palabras de Jesús en Marcos 9:29. Viniendo de su boca, de la boca del Señor, no podemos pensar en alguna forma de oración que no sea esta, a la cual recién hicimos referencia, a la cual recién explicamos. Pero estas palabras de Jesús están dichas en el contexto de cierta situación, que es lo que le invito ahora a que analicemos. Estamos siempre en Marcos capítulo 9. En los versículos 17 y 18 nos encontramos con un padre desesperado. Vamos a ver que no era para menos. Un padre desesperado dirigiéndose a Jesús. Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, es decir, queda rígido, queda duro, ¿no? Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Por estas palabras de este padre podemos entender los versículos anteriores. Voy a leer desde el 14. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, religiosos que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué disputan con ellos? Es decir, sus discípulos con los escribas, ¿no? ¿Qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo, maestro, lo que leímos antes, ¿no? Te traje a mi hijo, tiene un espíritu que lo deja mudo, pero cuando le toma, dice, lo sacude y echa espuma por la boca y cruje los dientes y queda duro y le pedí a tus discípulos que lo sacasen y no han hecho nada, no pudieron. Pareciera que este padre quisiera decir, ah, Jesús, por fin, menos mal que llegaste. Menos mal que llegaste, porque yo estoy acá conmigo en esta situación y tus discípulos no pudieron hacer nada. Pero supongo yo que no solo habrá sido el pensamiento o lo que quiso decir este padre, sino que habrá sido también el pensamiento de la multitud. Bueno, menos mal que vino Jesús para que termine con este espectáculo, ¿no? Y ni les digo lo que habrán pensado los discípulos. Zafamos, habrán dicho. que se haga cargo el Señor. Entonces Jesús decide intervenir en la situación. Y la verdad que su primera reacción es una sentida queja contra lo que él llama aquella generación. Versículo 19. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Palabras amargas del Señor Jesús, ¿A quién incluiría esa frase? Generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Tratemos de deducir. Supongo que incluiría al padre del muchacho que estaba enfermo, endemoniado, porque él carecía de una fe suficiente en el poder de Cristo. Al final del versículo 24, si ustedes lo miran, él mismo habla de su incredulidad. Así que Jesús estaría pensando en el Padre, quien carecía de una fe suficiente. Seguramente estaba pensando en los escribas, en los religiosos, que en vez de mostrar compasión por ese muchacho y su familia, estaban posiblemente burlándose de los discípulos porque no podían hacer nada y ayudarles. Seguramente en esa palabra generación incrédula estaría incluyendo a la muchedumbre, a la multitud de curiosos que estaban allí rodeándolos, preocupados cada uno en sí mismo y no en los demás, y allí simplemente presenciando el espectáculo. Y por qué no, en esa frase incluiría a sus propios discípulos, debido al fracaso de ellos en el ejercicio de su fe. En definitiva, a todos. La verdad, no quisiera preguntarle a Jesús, por temor a su respuesta, qué piensa de las grandes multitudes que se reúnen hoy en torno a su nombre y a lo que supuestamente él representa.
¿no? Pero bueno, esto entre paréntesis. Pero a pesar de esta reacción inicial de Jesús, con gran misericordia, tanto entonces, en aquel momento, como ahora, decide intervenir y actuar. Dice el versículo 19 al final, y Jesús dice, tráiganmelo, tráiganmelo. Y el versículo 20 nos relata que lo trajeron a él y nos cuenta la reacción del espíritu demoníaco incluso, ¿no? Dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Nos imaginamos la situación del espectáculo, ¿no? que estaba allí sucediendo, espectáculo entre comillas. Y a partir de aquí se entabla nuevamente el diálogo de Jesús, un breve diálogo de Jesús con el padre del muchacho endemoniado. Le indaga brevemente acerca del estado de su hijo. Dice el versículo 21 que Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le contesta, ¿no? Y le dice, desde niño. No dice la edad que tenía el muchacho, pero bueno, se supone que ya haría un cierto tiempo que estaba padeciendo esto, ¿no? Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, es decir, le amplía un poco lo que le había dicho antes. Entonces vemos la situación de este muchacho. Era mudo, sordo, agrega después el Jesús más adelante, que lo vamos a leer, pero bueno, ellos no se dan cuenta cómo él hablaba. Y cada tanto le atacaba esto, que se sacudía en el piso y echaba espuma por la boca y quedaba duro, y de vez en cuando se iba hacia el fuego y de vez en cuando el agua, así que requería una atención permanente de parte de sus padres para cuidarlo, para tratar de preservar su vida y demás, y ya estaban cansados, ya estaban que no daban más. Y lo remata su frase con una expresión que denota desesperación, pero también cierta esperanza. Allí en el final del versículo 22. Después de explicarle toda la situación, le dice el Padre a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esto es lo que nos está pasando. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí vamos a hacer una primera comparación y aplicación a nuestras vidas. Aunque no sea en el hecho específico de este hombre con su hijo endemoniado, porque la verdad es que no estamos viendo gente endemoniada todo el tiempo por la calle, y nos encontramos con situaciones como esta, la verdad que nunca nos toca. Entonces, aunque no sea en el hecho específico de este hombre, seguramente nos ha tocado estar en alguna situación que ha despertado nuestra ansiedad, que ha despertado nuestra preocupación e incluso posiblemente desesperación ante la dificultad y a veces la imposibilidad de resolverla favorablemente. Yo no sé si mientras yo hablo a ustedes les viene a la mente alguna situación de las difíciles, ¿no? Que nos ha tocado enfrentar seguramente en algún momento de la vida, del tipo que sea. Y verdaderamente hay situaciones en que la solución la vamos a encontrar solamente en Dios. Solamente en Dios. Podremos estar dando vueltas, buscando salidas y recursos alternativos, hasta que finalmente nos daremos cuenta de que no nos queda otra que acudir a su ayuda. Este hombre, el padre, seguramente habrá probado otras soluciones antes de buscar a Jesús. Incluso hasta probó con sus discípulos. Dijo, bueno, muchachos, Jesús no está, a ver qué pueden hacer ustedes. Y yo me pregunté, y les transmito la pregunta para que cada uno se la haga. ¿Por qué perder tiempo buscando soluciones alternativas, sabiendo que Jesús con seguridad puede darnos la mejor respuesta y la mejor salida al problema que tengamos? Esta reflexión. ¿Para qué perder tiempo buscando soluciones en otros lados si la Biblia nos aclara y el testimonio de muchas de nuestras experiencias nos confirma que Dios nos puede dar la verdadera y completa solución a la dificultad y al problema que tengamos? Aclaremos algo. Hay un axioma que se desprende de las Escrituras. Incluso Nora esta mañana la mencionó aplicado a otra situación. Este axioma que se desprende de las Escrituras es el que dice que yo debo hacer todo lo que está a mi alcance. Y Dios
hará aquello que esté fuera de mi alcance. Esto se aplica a cualquier situación de la vida, también a este tipo de situaciones. Yo debo hacer todo lo que esté a mi alcance, todo lo que yo pueda. Y Dios, ponerlo en las manos de Dios. Y Dios va a obrar y va a actuar haciendo aquello que yo no pueda hacer. Contamos con la predisposición de Jesús para ayudarnos no solo a resolver el problema que sea, y présteme atención a esto, no solo ayudarnos a resolver el problema que sea, sino también a que esa resolución del problema sea no simplemente la satisfacción de una necesidad, sino una oportunidad de crecimiento y maduración en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Lo quiero repetir porque este pensamiento es central, es fundamental. Contamos con la predisposición de Jesús para ayudarnos, no solo a resolver el problema del que se trata, aquello que nos esté aquejando, sino que también y fundamentalmente a que esa resolución no sea simplemente la satisfacción de una necesidad que tengamos, sino también una oportunidad de crecimiento y maduración en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Porque más allá de que en su infinito amor y misericordia Dios quiere ayudarnos en nuestras necesidades cotidianas, y es así, el propósito realmente importante y definitivo es que alcancemos la salvación y estemos en una relación personal con Él. Eso es lo que Dios más quiere. Lamentablemente muchas personas se conforman con divisar el árbol y se quedan sin ver el bosque. Esto lo vemos hoy en las proclamas del pseudo-evangelio de la prosperidad y del milagrito. Venga a buscar su milagrito. Observemos, para justificar esto que estoy diciendo, cómo Jesús debió reorientar el pensamiento y el planteo de este hombre. El Padre le dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Un ruego, una súplica, ¿no? Si puedes hacer algo. Miren, pensamiento y planteo equivocado. Estaba confundido este hombre. Estaba equivocado. Dije recién que Jesús quiere ayudarnos a resolver el problema sea cual sea, pero que también quiere que esa resolución no sea la simple satisfacción de una necesidad, sino una oportunidad de crecimiento, de maduración de nuestra fe, de nuestra relación, de nuestra comunión con Él. Jesús nunca va a responder a un planteo como el de este hombre, pero sí puede darnos la visión correcta del asunto. El Padre dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Analicemos. El Padre le dijo: si puedes hacer algo, ayúdanos. Si puedes hacer algo. Jesús le aclaró: yo puedo, y soy Dios. Yo puedo hacer algo. Tu pregunta debiera haber sido si quiero hacer algo. A lo que continúa explicando que Él quiere hacer algo. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Si yo estoy dispuesto a actuar, si vos estás en condición de creer. Pero entonces Jesús le aclara que es necesaria la fe verdadera del que pide. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? No era tanto si puede, si Jesús puede, que no puede. Y quiere, pero es necesaria la fe verdadera y sincera de aquel que está pidiendo. Llegado a este punto, les comparto dos preguntas para que cada uno se las formule interiormente. Pensá, ¿cuál es tu actitud ante las dificultades? ¿Dónde buscas la solución? Cuando surgen las necesidades. ¿Sos autosuficiente? ¿Te autosatisfaces? Bueno, muchas veces sí, pero no siempre. ¿Tenés a dónde recurrir?
¿Encontraste quien te pueda ayudar o buscas la solución en Dios, quien puede ordenar todas las situaciones para hacer que todo desemboque en algo positivo? Y si vas a Dios, cuando vas a Él, ¿esperás el milagrito? Y quiero aclarar esto de milagrito, porque no lo digo en forma despectiva, pero lo digo en el sentido de que para Dios cualquier cosa que le pidamos es de fácil realización en sí misma. Para Dios lo más dificultoso e impensado para nosotros es sencillo. Desde el punto de vista de Él es un milagrito. Porque Él en su poder puede hacer lo que quiera. Pero Él quisiera darnos más que el milagrito. Entonces, ¿esperás el milagrito, entre comillas, y con esta aclaración de lo que me refiero? ¿O realmente estás dispuesto a un cambio de actitud para depositar tu confianza y toda tu vida en las manos de Dios? Esto último es lo que vale y tiene real sentido. No solo decir, Señor, si tú quieres, si tú eres, sino acercarnos a Él en el verdadero sentido que Dios quiere que nos acerquemos. El Padre reconoció que estaba equivocado y en humildad contesta, creo, ayuda mi incredulidad. Quiero, pero quiero creer más, quiero creer mejor, en el sentido de lo que Jesús le estaba exponiendo. Quizás sea la situación de algunos de nosotros en esta noche. Creemos, pero necesitamos creer de la manera que Dios quiere que creamos. No solo en la búsqueda de una satisfacción de una necesidad temporaria, por importante que esta sea, sino buscando una relación profunda con Dios, que nos va a ayudar en cada situación, pero va a orientar y va a guiar nuestras vidas de la mejor manera. Lo demás, la verdad que fue un simple trámite para Jesús, como lo siguen siendo nuestros grandes y graves problemas en la actualidad. Nuestros grandes y graves problemas en la actualidad, para Dios son un simple trámite, pero necesita de esa disposición de la cual recién hablamos. Versículo 25 dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. El muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían que está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Un trámite para el Señor. ¿Estás necesitado? Buscar la solución en Dios. ¿Estás satisfecho? Quizás sí. Agrega a Dios en tu vida y encontrarás la plenitud. Te podrás encontrar pleno. Todo bien. Con el ex enfermo, el ex endemoniado, todo bien con su padre, todo bien con la multitud, llegamos a esta situación, pero no había terminado todo, quedaban todavía los discípulos, quienes en realidad habían protagonizado un gran papelón. ¿Se acuerdan? Los primeros versículos que leímos, los discípulos habían hecho el papelón de sus vidas. Le habían llevado al muchacho para que ellos le sacaran el demonio, lo sanaran, y ellos no habían podido hacer nada. Versículos 28 y 29. Cuando Jesús entró en casa, si ya quedaron solos, se fueron todos, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuda. ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Señor, ¿por qué? Danos una explicación. Y esta pregunta nos va a resultar más normal y más natural que se la hagan cuando nos enteremos de lo que había pasado unas pocas semanas atrás. Miren, vuelvan un par de hojitas, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. El versículo 7 dice que Jesús llamó a los 12
a estos mismos, de los cuales estamos hablando, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículo 12. Y saliendo ellos, predicaban que los hombres se arrepintiesen, les predicaban el Evangelio, y echaban fuera muchos demonios, estos mismos, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto había pasado, no sabemos, no me puse a mirar mucho, pero ¿cuánto? Semanas antes. Y ahora, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Estos mismos discípulos lo habían hecho con anterioridad. ¿Por qué no ahora? En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, capítulo 17, Jesús se explaya hablando acerca de la fe, pero ya hemos hablado de eso hoy y en tantas otras oportunidades, así que vamos directamente al punto. Mezclo acá entre mis pensamientos algunas reflexiones de un autor que escribió acerca de esto. No debe sorprendernos que los discípulos se sintieran molestos. En lugar de, y al no poder solucionar el problema del endemoniado, se pusieron a discutir con los religiosos. Al rato llegó Jesús y se ocupó del muchacho con una sencillez y una autoridad que contrastaba absolutamente con la inseguridad de ellos. ¿Cómo no pedir una explicación? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? La respuesta del Señor, Jesús no vio de responderles, pero su respuesta, sin embargo, no esclarecía mucho el panorama. ¿Por qué dijo Jesús que era necesario orar y ayunar cuando Él no oró ni ayunó para expulsar el demonio? No, él dijo, esta clase de demonio, este género, no sale si no es con oración y ayuno. Ahora, ¿ustedes leyeron en algún momento que Jesús haya orado? No lo dice en ningún lado. Simplemente indagó un poco y luego expulsó el demonio, solo eso. ¿Cómo podía señalar la oración y el ayuno como el secreto del éxito logrado? ¿Se refería acaso a que los discípulos debían orar, aunque Él no lo había hecho, porque ellos no tenían la autoridad o el poder que Él tenía? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Se dan cuenta por qué dije al principio que Jesús dijo que hicieron una cosa y Él hizo otra, no? Venía por este lado el asunto. Miren, tanto la pregunta de los discípulos como la respuesta de Jesús me mueven a reflexionar esto. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros, y como iglesia en general, en lo congregacional y en lo personal, no debemos dormirnos en los laureles de los éxitos pasados, porque corremos el riesgo de empezar a hacer papelones. No porque ya hayamos hecho algo o porque logramos determinada cosa, va a ser solamente por eso así en la actualidad y en el futuro. Corremos el riesgo de hacer papelones. El solo hecho de haber obtenido algún éxito en otro momento no nos garantiza que siempre lo seguiremos logrando. En el caso puntual de nuestra iglesia, venimos de celebrar hace poquito 90 años de vida. Y celebrarlo con gozo y alegría por el obrar y las manifestaciones del Señor en medio nuestro a lo largo de tantos años, en estos últimos años en los que nosotros somos protagonistas. Sin embargo, hermanos, no nos dormamos en los laureles de los éxitos pasados, porque podemos hacer papelones. No solo por el hecho de que ya lo hayamos hecho antes, o el Señor se haya manifestado de alguna manera, por eso solo lo va a seguir haciendo. Eso en cuanto a la postura de los discípulos. Y en cuanto a la respuesta de Jesús, esto es lo que reflexiono y comparto. Jesús nos dice que está bien orar. Nos indica que la oración es y debe ser parte fundamental del armamento con que el siervo de Dios libra las batallas. Si ustedes recuerdan, quieren buscarlo, no lo vamos a leer, pero echarle una mirada al capítulo 6 de la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo describe la armadura de Dios, la armadura que Dios nos da para que nos vistamos. Él habla de describe
mira la armadura de un soldado, hace su comparación con distintas cuestiones espirituales y termina diciendo que una vez que tenemos puesta toda esa armadura, debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica. Es decir, la oración es como un manto que cubre toda la armadura, que está presente cubriendo todo lo demás. Pero también nos muestra en este pasaje que cuando se está desarrollando la lucha, probablemente no sea el momento de ponerse a orar. Cuando Jesús llegó y vio el cuadro con el muchacho retorciéndose en el piso, echando espuma por la boca, el padre desesperado, la multitud inquieta, los discípulos desorientados, los religiosos burlándose, no dijo, bueno, me voy a retirar a orar, vuelvo dentro de un rato, ustedes espérenme acá. No hizo eso Jesús. Cuando llega la situación que requiere de una decidida y rápida intervención, el siervo de Dios debe actuar. No es el momento ahí de ponerse a orar, es el momento de actuar. El momento para orar, en cambio, es antes de la batalla. Antes de la batalla. Solamente por medio de la oración podemos obtener la sabiduría y la autoridad necesarias para cumplir el ministerio por Dios encomendado y para enfrentar y triunfar ante los desafíos de la vida. Seguramente, por esta razón, frecuentemente Jesús se apartaba a orar. Y por eso les dijo, este género sale solamente con oración, aunque en ese momento no haya orado. ¿Conocen a Rafael? ¿Qué Rafael me dirán ustedes? ¿A qué Rafael conocen? El cantante, pero no me refiero a él. ¿El brasilero? No, tampoco. El pintor. Pásame. Rafael pintó este cuadro. Fue el último cuadro que pintó, no era un cuadrito. Tiene 4 metros de alto y casi 3 metros de ancho. Se llama La Transfiguración. El cuadro, yo sé que acá no se ve muy bien, ahora le vamos a mostrar otra cosa donde se ve mejor, pero quería que vieran la parte completa. El cuadro le fue pedido por un cardenal. Él lo empezó a pintar hacia 1516, 1517 y fallece en 1520. Dicen que él lo tenía casi terminado, pero que no lo alcanzó a terminar y uno de sus alumnos lo terminó de pintar en cuadro en base a la idea que Rafael, la que él concibió del cuadro ese que le pidieron de la Transfiguración. Pasa Fabián, la otra. Esta es la parte de arriba del cuadro, la mitad de arriba. En la mitad de arriba del cuadro, Rafael pintó la Transfiguración de Jesús, donde se encontró con Elías y Moisés, y estaban así Pedro, Santiago y Juan en el monte participando y mirando todo eso. Tienen presente la situación, ¿no? Lo que conocen las escrituras. Bien. Y en la parte de abajo, ¿qué es esta? Pintó el relato que recién acabamos de leer. Yo sé que ustedes no lo van a ver bien, pero está pintada acá abajo, a la derecha está el pobre muchacho que está endemoniado con así una cara de loco y los ojos desorbitados y la gente discutiendo y señalando y como que están allí en una situación caótica. Una situación caótica. ¿Por qué pintó? ¿Se puede volver al primero de los tres? Está ahí. ¿Por qué pintó? Le pidieron a Rafael que pintara la Transfiguración y él pintó este cuadro con esta doble composición. Si ustedes miran sus Biblias, nosotros empezamos a leer desde el versículo 14. El relato anterior, desde el versículo 2 hasta el que leímos nosotros, nos cuenta que Jesús venía del monte de la Transfiguración. Cuando Jesús llega y se encuentra con todo ese caos, el muchacho endemoniado, el padre de los discípulos, los escribas, la multitud, venía de estar en el monte de la Transfiguración, donde había tenido una singular experiencia de comunión espiritual. Al margen, aparte de ser Jesús, con todo lo que eso significa, que es Dios mismo, sus sentidos espirituales estaban agudizados,
Porque él venía de estar en comunión con el Padre. Cuando bajó del monte y llegó donde los discípulos y toda esa multitud estaba, si me permiten decirlo de esta manera, él ya venía orando. Ya venía orando. De modo que cuando se presentó la necesidad y la oportunidad de intervenir, pudo hacerlo de una manera que fue poderosa, concluyente e irrebatible. Poderosa, concluyente e irrebatible. Actuó porque ella venía orada. No necesitaba ponerse a orar en ese momento. Bueno, me alcanza a entender lo que quiero transmitir. Así debiera ser con nosotros. Debiéramos caracterizarnos por ser personas de oración, no de la oración salvadora de último momento, como manotazo de ahogado, sino que nuestra vida y nuestro actuar está impregnado del perfume de la oración, de la que describimos al comienzo de esta reflexión. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones imprevistas, caóticas, como la representada en la parte inferior del cuadro de Rafael. Y no tenemos tiempo para prepararnos puntualmente para esa situación, sino que debemos actuar y resolver en lo inmediato. Actuar enseguida. ¿Cómo no aprovechar entonces los momentos de quietud, de tranquilidad, de silencio, para cultivar esa vida espiritual que marcará la diferencia a la hora de actuar y de recibir el auxilio de Dios? Yo creo que los discípulos ahí deben haber estado orando y transpirando la gota gorda, pero no venían orados. No venían orados. Jesús venía orado. Esa fue la diferencia. Concluyo con una lectura que es del devocional Manantiales en el Desierto de esta semana, el día 27. Estaba pensando en este mensaje durante esta semana y el día 27 me encontré con esta lectura. Así que digo, bueno, Señor, debe ser que esto es lo que vos querés que compartamos. En el momento cuando la derrota parecía inevitable, Josué se presentó solo en oración delante de Dios y la respuesta fue una gloriosa victoria sobre 5 reyes. Las horas que Elías pasó en comunión con Dios hicieron descender fuego del cielo y convencieron al rey Acab de que Jehová era el Dios verdadero. Las horas que Jonás pasó en lo profundo del mar, en el vientre del gran pez, lo prepararon para ir a Nínive y predicar el arrepentimiento a sus habitantes. Las horas que Daniel pasó en el aposento alto, a solas con Dios, lo hicieron príncipe entre los hombres y lo salvaron en el foso de los leones. Las horas que los discípulos pasaron en el aposento alto esperando en el Señor, les permitieron conducir por medio de la predicación 3.000 almas al reino el día de Pentecostés. Las horas que el apóstol Pablo pasó en oración hicieron temblar a Félix e hicieron decir al rey Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. Las horas que Spurgeon pasó en oración lo hicieron el más grande predicador desde los días de Pablo. Las horas que Billy Graham pasa en confidencia con Dios lo han hecho el más grande evangelista de la actualidad. En todo servicio se gana la victoria de antemano en oración. El servicio es solamente la recolección de resultados. En todo servicio se gana la victoria de antemano en oración. El servicio es solamente la recolección de resultados. He aquí posiblemente la explicación de algunos o de muchos de nuestros fracasos, ¿no? Debemos estar orados. Acuérdense de esta frase, no está en la Biblia esa, pero se desprende. Debemos estar orados, hermanos. Cuanto más orados estemos, más lugar estaremos dando al actuar del Señor, porque Él va a estar dándonos de su sabiduría, de su autoridad, de su poder, de su saber, actuar y decidir de la manera oportuna como corresponde. Vamos a pasar un momento de oración personal. Necesito que cada uno podamos estar orando en nuestros lugares, brevemente, poniendo nuestras vidas en la mano del Señor y tomando
firmemente. Hablamos de dos aspectos y dos decisiones en esta noche. Una, en cuanto surgen las dificultades, cuando surgen los problemas, ir al Señor, buscar. Pero buscar no para que nos haga el milagrito, sino para que nos ayude a una relación más profunda con Él. Y la otra, en el sentido de lo que recién hablamos.